¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Creo que también debo de saludar a algunos amigos que nos siguen también en este canal, así es que bienvenidas y bienvenidos. Espero que ya tengan sus materiales listos para realizar al link del videojuego Legend of Zelda. Muchos simplemente le llaman Zelda. Si es la primera vez que nos ven, les recuerdo que ya tenemos un primer video donde les doy la lista de materiales y mucha información que es muy importante antes de que comiencen a realizar a nuestro hermoso personaje. Así es que vayan a verlo. Mucha gente se lo salta y después surgen muchas dudas. Así es que quedó fantástico, fabuloso, hermoso. Estoy bien contenta con su realización. Tiene muchísimos detalles y quedó bien lindo nuestro link. Si quieren más personajes de este mismo videojuego o de cualquier otro personaje, ya sea de anime, caricatura, en fin, solo tienen que decirme en los comentarios y poco a poco vamos a ir realizando lo más que se pueda. Como siempre, la petición, por favor, suscríbanse y den like. Suscribirse es muy gratis y les toma solo un segundito tocar el botón que dice suscribirse. Tómense otro segundito para tocar el botón que dice like, que dice me gusta. Y eso es todo, es una forma increíble de apoyarnos. YouTube funciona a base de un algoritmo que cuando detecta que un video tiene muchas vistas, que tiene muchos me gusta, comentarios, etcétera, nos ayuda y nos promueve para que podamos crecer. Así es que por favor ayúdenme con eso. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro es otra forma de apoyarnos, de apoyar este bello proyecto, además de que si ustedes se hacen miembros, serán acreedores de beneficios exclusivos. Por ejemplo, obtendrán los tutoriales antes que cualquier otra persona. Agradezco de todo corazón a Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco, Cecilia Deschamps y Beatriz Reina por formar parte de los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos nuestra hebra de color café mink y vamos a realizar un anillo mágico. Formamos una especie de X en nuestro dedo, enganchamos, sacamos y hacemos aquí una cadenita. Una vez realizado el anillo mágico, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. Déjenme jalar un poquito de hebra, amigas. Aquí vamos por el primero de 6 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien. Una vez que los realizamos, vamos a jalar la hebra sobrante para cerrar perfectamente el anillo mágico. No, el anillo majo no, el anillo mágico. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí ya realicé mi primer aumento. Les recuerdo que siempre debemos marcar nuestro primer punto porque estamos trabajando en espiral y si no nos perderíamos muy fácilmente. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Seguimos vuelta 6. Un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Aquí ya hice el primer punto.
Vamos para hacer una disminución a tomar solo los buclecitos delanteros de cada punto y hacemos un punto bajo. Hacemos esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 8 puntos y vuelta 7 y 8 puntos en cada una de esas vueltas. Muy bien. Lo que haremos ahora es un cambio de color, amigas. Deshacemos el último puntito que tenemos aquí. Vean. El último, no todo el punto, sino solo el último paso de este último punto. Lo deshacemos de esta forma, retomamos la labor, pero esto que deshicimos lo vamos a volver a realizar, pero ahora con hebra de color blanco. Aquí lo hacemos nuevamente, ese medio puntito, esa parte del punto que hicimos, lo terminamos con hebra de color blanco y vamos a, en lugar de cortar la hebra de color café, la vamos a pasar para acá adelante porque la vamos a ocupar más adelante. Entonces, aquí la dejamos. Más bien jalen para que se ajuste bien el puntito y en la vuelta número 9 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos, pero estaremos trabajando en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, cada punto consta de 2 hebritas, nosotros solo tomaremos el bucle de atrás, la hebrita de atrás del punto. Pasamos la hebra de color blanco hacia acá para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos así nuestro punto bajo en bucle trasero. Nos vamos al siguiente punto, solo bucle trasero. Miren, en lugar de tomar el punto completo, solo el buclecito de atrás. Pasamos la hebra blanca para irla perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Y haremos esto hasta finalizar la vuelta. Una vez que hayamos finalizado, amigas, de las vueltas 10 a la 20, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos, pero ya estaríamos trabajando tomando el punto completo. Ya estaríamos trabajando como lo hacemos normalmente. Muy bien, así es como quedaría el bracito. Al finalizar hacemos un punto deslizado. Apretamos muy fuerte este último puntito que hayamos hecho y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga, no importa, es mejor dejar así un poquitín de hebra. Aprieten bien el punto, amigas. Miren, ¿se acuerdan que dejamos esta hebra de color café aquí en espera? Pues con ella vamos a trabajar, vean. Vamos a introducirnos en el punto que esté inmediatamente de la hebra que dejamos. Tomen el bracito como lo estoy haciendo yo. Y vamos a comenzar aquí haciendo puntos bajos. Ahí, miren, hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Siguiente punto, aquí en los buclecitos que habíamos dejado libres, vamos a irlos tomando y vamos a hacer así un punto bajo en cada uno de los puntos. Ya terminé, tendríamos que haber hecho 8 puntos bajos. Al finalizar nos vamos a ubicar en el primer punto y realizamos aquí un punto deslizado. Aprietan bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para que podamos ensartar nuestra aguja lanera y perder esta hebrita. A veces yo dejo mucha hebra, amigas, pero cuando digo voy a dejar menos y no puedo hacer mis nuditos, así es que pues hebra suficiente para que les dé oportunidad de hacer el nudo y perder la hebra, pero que no estén batallando a la mera hora que les hizo falta hebra. Yo la verdad a veces dejo mucha, pero prefiero eso a estar batallando, amigas, pero a lo mejor ustedes calculan mucho mejor que yo. Entonces nos vamos a ir a esta parte del punto, miren, como por dentro del punto, ahí muy cerquita de donde acabamos, hacemos un nudito, apretamos bien fuerte y vamos a entrar así a la parte interna de la manita, miren así, y vamos a perder por cualquier punto de la misma manita, así, y ahí se va a quedar perdida esa hebrita. Cortamos el exceso. Y así es como habrá quedado terminado el bracito, amigas. Y así también la parte alta del guantecito. Tiene como una especie de guantes link.
Antes de finalizar, o lo último que vamos a realizar, vamos a tomar nuestro limpiapipas y lo vamos a medir de esta manera, doblándolo a la mitad. Ya doblado debe de abarcar la mayor parte del bracito. Una vuelta más pequeño, un poquitín más pequeño de lo largo del bracito. Cortan el sobrante, amigas. Y con este vamos a introducir el bracito. Esto nos va a permitir, además de que quede relleno, nos va a permitir articular. Ay, como que algo está estorbando allí. Déjenme doblar bien la puntita del limpiapipas y a ver si así ya entra un poquito más fácil. Sí, miren, doblando la puntita ya entró muy bien. Como les digo, este limpiapipas nos va a permitir que el bracito tenga cierto movimiento. Vean, lo vamos a poder acomodar con nosotros como nosotros queramos y se va a rellenar muy bien, ya que el brazo es muy delgado. Hacemos otro exactamente igual. Por ahora no los vamos a necesitar, pero es importante comenzar realizando los bracitos. Vamos ahora a realizar el cuerpo. Comenzamos con las piernitas, tomamos nuevamente hebra de color café mink y vamos a realizar una vez más un anillo mágico. Y dentro de este vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez que finalizamos, cerramos perfectamente nuestro anillo mágico y nos vamos a ubicar ahora en el primer punto. Y aquí vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ya lo hicimos en las manitas, aquí ya nos va a resultar mucho más fácil. Recuerden siempre marcar su primer punto. Ya hice ahí un punto bajo y en el mismo punto voy a hacer un punto bajo más. Aquí tengo mi primer aumento. Muy bien, voy a finalizar la vuelta, amigas y amigos. Muy bien, vamos a la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo y después vamos a hacer un aumento. Haríamos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya lo hicimos en el bracito, así es que ya nos va a resultar mucho más fácil. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, solo tomaríamos el buclecito de atrás, la hebrita de atrás, y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle trasero y punto bajo. Siguiente punto bajo y así, amigas. Recuerden siempre marcar su primer punto. En la vuelta 6 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero ya estaríamos trabajando normalmente. Vuelta 7, amigas. Aquí yo ya la comencé haciendo 6 puntos bajos. Después voy a realizar 6 disminuciones. Bucle delantero de los 2 siguientes puntos y hago un punto bajo. Así voy a hacer 6 disminuciones. Al finalizar me van a sobrar 6 puntos bajos y estaría terminando la vuelta con 18 puntos. Ya empieza a tomar forma el piecito. Vamos a colocar la moneda, amigas, o el plástico, lo que hayan decidido. Y si no quisieron colocarle nada, no pasa nada, amigas. Muy bien. Lo centran muy bien, que quede bien acomodado, y en la vuelta número 8 vamos a hacer 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 14 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 14 puntos bajos. Así nos estaría quedando el piecito, amigas. Vean, ya tiene sus botitas ya realizadas.
En este momento aquí donde les estoy señalando les voy a dejar una tarjetita para que vayan al video en el que les explico cómo articular los personajes de anime. Allí están los materiales que van a necesitar. Aquí también abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan a ese video. Ya que tengan su alambre listo, como se les indica en el video, vamos ya a colocarlo en el piecito. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poquitito de relleno en la parte baja. Digamos que con un poquitito vamos a tratar de cubrir la moneda, y una vez que hicimos esto vamos ya a introducir el alambre con el que vamos a articular. Hacen un doblez en la punta del tamaño de la plantita del pie y lo colocamos de esta manera, amigas. Bien acomodadito, amigas. Ya que está acomodado, vamos a comenzar a rellenar perfectamente todo el piecito. Muy bien, lo que haremos a continuación, amigas, ya con el piecito bien relleno, vamos a hacer un cambio de color a color canela. Ya vimos cómo hacemos cambios de color, amigas. Entonces ya corté la hebra de color café mink que ya no vamos a necesitar, y vamos a realizar aquí un punto en cada punto, terminando la vuelta 15. Esta es la vuelta 15 con 14 puntos bajos, ya con el color color canela, amigas. Muy bien. En la vuelta número 16 hacemos cambio de color a color blanco. Ya corté la hebra de color canela que ya no vamos a necesitar, y esta vuelta, repito, es la número 16. La vamos a trabajar toda en bucle trasero. Entramos en el buclecito trasero del siguiente punto. Pasamos nuestras hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Y así toda la vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Muy bien, de las vueltas 17 a la 25 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 25 con 14 puntos bajos, ya trabajando normalmente. Cuando hayamos terminado la piernita, amigas, vamos a realizar un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a cortar la hebra. Les va a quedar así, vean. Así va a quedar la primer piernita. Rellenamos perfectamente. Miren qué bonito le luce la parte alta de la bota. Entonces, como les digo, rellenamos perfectamente y así va a quedar. Esta es la segunda pierna que hago. En esta no vamos a hacer ese punto deslizado, por eso lo estoy deshaciendo. Y pues no cortamos la hebra porque esta pierna vamos a continuar uniendo con la primera que hicimos. Pero antes de eso, amigas, vamos a realizar el detalle que lleva aquí en la parte alta de la botita. Tomamos nuestra hebra de color canela y vamos a introducir en cualquier punto de aquí. Recuerden que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a tratar de ubicar el puntito central de aquí enfrente, el puntito que está en medio. Si les queda un poquito a la derecha, pues tomen ese puntito que esté a la derecha, pero vamos a acomodar la piernita así, amigas, mejor así de cabeza. Entonces tomamos el puntito que esté en medio, así, y vamos a tomar nuestra hebra de color canela y la vamos a introducir así. Muy bien, déjenme acomodarme. Voy a sostener con mi dedo pulgar la hebra para que no se me vaya a deshacer y voy a hacer aquí una cadenita. Y voy a comenzar a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada uno de los 14 puntos de los que consta esta parte de la piernita. Aquí teníamos 14 puntos, entonces vamos a hacer uno, en el siguiente buclecito otro, más bien llevaríamos ya dos, uno más, tres. Y así nos vamos a ir haciendo un punto en cada uno de los puntos, amigas. Aquí ya finalicé, amigas, ya estoy otra vez en el punto de enfrente. Me falta aquí un puntito. Miren, voy a hacer un último punto aquí en el mismo punto donde inicié. Allí mismo voy a hacer otro punto. Y lo que haremos a continuación es una cadena.
giramos la labor y vamos, si hicimos otro punto en el primer punto, entonces estaríamos finalizando con 15 puntos bajos. Entonces, como vieron, hice cadena, giré la labor y ahora ya del otro lado vamos a hacer otra vuelta más de 15 puntos bajos. Ay, aquí no lo agarré bien, amigas. Muy bien, otra vuelta más de 15 puntos bajos. Permítanme ustedes cortar esta hebra que fue la que nos vinimos llevando en la vuelta anterior y pues se ve aquí feíta esa hebra. Entonces voy a continuar hasta llegar otra vez al inicio. Miren, ya terminé los 15 puntos, cadena, giramos la labor y vamos a hacer una vuelta más haciendo un punto en cada punto, terminando esta tercera vuelta con 15 puntos bajos. Así, amigas. Es muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Y así son las botas de Link con este pequeño detalle. Una vez que hayamos finalizado, amigas, simplemente vamos a cortar la hebra y vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Aquí voy a jalar el último puntito, así. Apretamos bien ese último punto, ensartamos nuestra aguja lanera, amigas, y vamos a hacer un nudito. Vamos a ver si lo ensarto a la primera, amigas. Ya cada vez lo ensarto más rápido. Me costaba mucho trabajo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos aquí a apretar bien fuerte el último puntito, aquí muy cerca de donde hayamos terminado, en la parte, digamos que del revés de esta pieza que hicimos, hacemos un nudito bien apretadito. Vamos a entrar aquí entre los mismos puntos para ir perdiendo esas hebritas, amigas. Aquí, ven como que me voy bajando y aquí salgo por atrás, atravesando el piecito. Vamos a cortar esa hebra sobrante y vamos a acomodar este detalle que hicimos en la botita. Como que se nota un poquito la hebrita, pero miren, la escondemos de esta manera y nadie se va a enterar que ahí hay una hebra. Y así va a quedar. Miren qué linda nos quedó. Qué lindo nos quedó este detalle de la parte alta de las botas de Link. Así, amigas. Muy bien. Vamos ahora, amigas, a continuar. Ya tenemos las dos piernitas exactamente iguales. Lo que vamos a hacer ahora ya es unir las dos piernas. Recuerden que no cortamos la hebra en esta piernita, pues vamos a retomar la labor en ella. Pero antes de ello, amigas, vamos a realizar lo siguiente. Ubiquen exactamente el frente de la piernita. Aquí el frente del piecito, más o menos aquí donde se divide la botita a la mitad, vamos a doblar así, amigas. Y vamos a colocar una marquita de este lado. Eso nos va a ubicar en el punto central de la parte interna de la piernita. Vamos a hacer lo mismo con la otra piernita, con la primera que hicimos. Ubicamos de esta manera primero el centro, aplastamos y nos va a marcar el punto central de la parte interna de esta piernita. Entonces vamos a hacer ahora los puntos bajos necesarios para tejer, más bien los puntos necesarios para llegar a la marca que pusimos. Muy bien. ¿Cuántos puntos? Pues los que les marque a ustedes, amigas. Tendrían que estar haciendo los mismos puntos que yo, pero si ustedes hacen un punto más, un punto menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, no pasa absolutamente nada. Aquí lo más importante es que estemos todas ubicadas en el punto central de la parte interna de la piernita. Esto es importante porque vamos a unirlas. Y aquí, si están bien ubicadas, las piernas van a quedar derechitas. De otra manera, podrían quedar chuecas y pues se vería mal. Por ahí he visto algunos proyectos de unos bebés con los piecitos choquitos que se ven súper tiernos. Pero en este caso no. Muy bien, voy a hacer el último punto justo donde puse mi marca, ¿ven? Entonces, ya estamos ubicados en el punto central. Vamos ahora, amigas, a realizar aquí 2 cadenas. Esas 2 cadenas realicen las flojitas, amigas, para que más adelante cuando trabajemos en ellas no les sea difícil.
flojitas esas 2 cadenitas. Vamos a tomar la primer pierna y vamos a entrar aquí en donde pusimos nuestra marca. Entramos de esta forma, amigas, y vamos a realizar ahora, déjenme acomodar mi hebra entre los alambres, vamos a realizar los 14 puntos que corresponden a esta que es la primer piernita que hicimos. Así, 1, 2, y así, amigas, haciendo los 14 puntos, comenzando desde el mismo punto donde teníamos la marca. Muy bien, voy a terminar de realizarlos. Ya terminé, amigas, ya hice los 14 puntos de la primer piernita. Me estoy encontrando aquí con las 2 cadenitas que hicimos. Vamos a tomarlas de esta forma. Vean, mi dedo medio está tomando la parte de de las cadenitas y la vamos a tejer por debajo. El derecho de las cadenitas quedó aquí donde estoy introduciendo el crochet. Y vamos a hacer una cadenita, perdón, un punto bajo en la primera cadenita y un punto bajo en la segunda cadenita. Ahí, si las hicieron apretadas les va a costar mucho trabajo, amigas, ¿eh? Ya que hicimos esos 2 puntos bajos, vamos a hacer ahora los 14 puntos bajos que corresponden a la segunda pierna. Así, 1, 2, y así hasta hacer los 14. Ya terminé los 14 puntos de la segunda piernita. Nos estamos encontrando nuevamente en las 2 cadenitas de unión, nada más que ya del otro lado. Y vamos a hacer otra vez un punto bajo en cada una de esas cadenas. Una vez que hayamos finalizado estos 2 puntos, estaríamos terminando esta que es la vuelta 26 con 32 puntos bajos y ya nos quedaron unidas las piernitas, amigas. Vamos a realizar ahora de las vueltas 27 a la 31 un punto en cada punto, terminando la vuelta 31 con 32 puntos bajos, sin olvidar que deben marcar siempre su primer punto. Muy bien. Lo que hice ahora ya es un cambio de color, ya sabemos hacer cambios de color. Vamos a realizar ahora la vuelta 32 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos bajos ya con el color verde hoja. Muy bien, voy a realizarlo y regreso con ustedes. Ya terminé, vean. Voy a aprovechar este momento para acomodar mis alambres. Vamos a doblarlos hacia afuera, miren, así. Y con el otro voy a hacer exactamente lo mismo. También lo voy a doblar así, hacia afuera, a la altura de la vuelta en la que vamos ahorita. Ubico el centro del cuerpecito y ahora hago un doblez hacia arriba. Ubico el centro del cuerpecito y doblo el otro alambre hacia arriba. Así. Ya están los 2 alambres, ahora simplemente los vamos a entrelazar. Si de por sí como que se nos olvida que están los alambres ahí, no cuesta ningún trabajo avanzar con ellos, pues ahorita que ya están unidos en uno solo ya va a ser todavía más fácil. En la vuelta 33 vamos a hacer cambio de color a color ladrillo. Yo corté la hebra de color verde, amigas, pero ustedes no la corten porque la vamos a retomar muy pronto y vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Yo lo estoy haciendo con color ladrillo, pero si decidieron realizarlo con color café mink, se va a ver también muy bonito. Ya finalicé la vuelta, voy a realizar ahora la vuelta número 34 en la que vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos bajos, ya trabajando normalmente. Nuevamente hice cambio de color a color verde, por eso les decía que no lo cortarán, solo retómenla. Yo como la corté, pues aquí ya corté la hebra de color ladrillo. Esta sería la vuelta número 35, la que vamos a trabajar también en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos bajos ya con el color verde hoja. Por ahí conforme vamos avanzando vamos a ir perdiendo la hebra de color ladrillo. Muy bien, vuelta 36, 8 puntos bajos, una disminución.
14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos y vuelta 38, 28 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 39 en la que vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 40, 26 puntos bajos. Vuelta 41, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos y vuelta 42, 24 puntos. Vuelta 43, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. En la vuelta 44 hacemos cambio de color a color blanco y acorté la hebra de color verde que ya no vamos a necesitar. Trabajaremos la vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 22 puntos bajos ya con el color blanco. Amigas, vayan rellenando conforme vayamos avanzando, por favor, porque después va a ser muy difícil ya que se va a hacer el cuerpo más pequeño. Lo que vamos a realizar ahora en la vuelta 45 es 7 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos, entonces aquí yo ya realicé esos 7 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos que realizamos y vamos a introducirlo de esta manera, de la parte interna a la parte externa del bracito. Como ven, no he soltado el tejido, entonces acomodamos bien nuestras hebritas para ajustar nuestro... ¡Ay, ya se va el brazo! Y entonces vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. Aquí vamos a entrar en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Engancho, saco, atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago un punto bajo. Muy bien. Nos vamos al siguiente punto del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpecito. Y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Ahí está mi punto bajo. Vamos a hacerlo por tercera vez. Entramos en el bracito, nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Verifiquen que no se vayan a saltar ningún punto aquí del cuerpo. A veces nos lo saltamos y pues ya no nos coinciden los puntos al final. Vamos a hacer ahora 8 puntos de aquí enfrente. Ya están esos 8 puntos. Vamos a colocar el otro bracito de la misma manera que colocamos el primer bracito. Muy bien. Vean cómo no he soltado el tejido. Ahí se queda mi crochet. Y voy a introducir el mismo crochet en cualquier punto del bracito. En el punto que ustedes decidan. De adentro hacia afuera. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Verifiquen que no se estén saltando ni un punto del cuerpo. Y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Igual como hicimos con el primer brazo, vamos a hacer con este. Vamos con el segundo punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Así. Muy bien. Por última vez vamos vamos a tomar el siguiente punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Al final, amigas, nos va a sobrar un puntito. Realizamos este punto bajo y la vuelta la estaríamos terminando con 26 puntos bajos. Quiero explicarles por qué terminaríamos con 26 puntos bajos. Miren, nosotros usamos 3 puntos para unir el bracito al cuerpo, aquí de los dos lados. Esos 3 puntitos van a quedar perdidos aquí porque en ellos ya no vamos a trabajar. En estos ya no. Vamos a trabajar en este contorno, vean, aquí, luego sobre el bracito, luego aquí, luego sobre el otro bracito. Si cada bracito constaba de 8 puntos,
cuando utilizamos 3 puntos para unirlos, el bracito ya solo va a constar de 5 puntos. Estos 3 puntos ya no. El brazo ya solo consta de 5 puntos. Entonces, recuerden que aquí hicimos primero 7 puntos bajos, más 5 del bracito, 12. Muy bien, más 8, 20. Más 5 del otro brazo, 25, más 1 que hicimos al final, 26. Es por eso que al final estaríamos terminando con 26 puntos bajos. En la vuelta 46 vamos a hacer una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. No olviden, por favor, rellenar. Muy bien, amigas, así nos va quedando. Vamos a hacer en la vuelta 47 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí, amigas, antes de iniciar la vuelta 48 ya hice cambio de color a color carne, pero ahora lo que yo realicé son 2 nuditos bien apretaditos con los sobrantes de hebra de color blanco y de hebra de color carne, porque vamos a hacer disminuciones en bucle trasero. Miren, entro al siguiente punto, hago un punto bajo sin terminar. Una vez en el siguiente punto otra vez lo mismo, punto bajo, pero ahora sí lo termino con estos 3 puntitos que me quedaron en el crochet. Así va a ser, así vamos a realizar nuestras disminuciones. Vamos a hacer 9. Punto bajo sin terminar. Otra vez hacemos un punto bajo, pero ahora sí lo terminamos con los 3 puntitos que tenemos. Llevo 2 disminuciones, me faltan otras 7. Voy a realizarlas. Ya terminé, vean. Aquí está. Lo que haremos a continuación, amigas, seguiremos trabajando con el color carne. Vamos a hacer de las vueltas 49 a las 51, un punto en cada punto, terminando la vuelta 51 con 9 puntos. Así nos habrá quedado, amigas, ya nos quedó el cuellito. A partir de aquí vamos a comenzar a realizar la cabecita, amigas. Para realizar la cabecita, lo único que necesitamos saber son puntos bajos y aumentos. Ya lo sabemos hacer. Es por eso que aquí les dejé las instrucciones para que las vayan siguiendo para realizar la cabecita hasta la vuelta 21. Pero quiero darles unos ejemplos. Vamos a comenzar el conteo de vueltas a partir de aquí, para que se nos facilite la colocación de los ojitos. Entonces coloquen una marquita, la marquita que les sea más fácil. Yo voy a colocar esta hebrita aquí y en la vuelta número 1, que corresponde ya a la cabecita, voy a hacer 9 aumentos. Muy bien, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Un punto bajo y en el mismo punto voy a hacer un punto más. Eso sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y así nos vamos a seguir con las instrucciones, amigas. De las vueltas 9 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 60 puntos bajos, amigas. Muy bien, amigas, ya finalicé, vean, hasta la vuelta número 21. Vamos a hacer una pausa para colocar los ojitos. Vamos a colocar nuestra aguja lanera. Si tienen una agujita más larga, pues mucho mejor. Y vamos a tratar de que esta aguja, déjenme voltearla mejor así, amigas. Es lo mismo, pero a mí me resulta más sencillo. Vamos a tratar de pasar por la parte media de las piernitas, por la parte exactamente en medio del cuellito, y allí donde nos dé nuestra aguja lanera vamos a poner una marquita. Ahí está. Esto estaría marcando el centro de la carita. Muy bien. Entonces, vamos a colocar los ojitos entre las vueltas 13 y 14. Aquí donde pusimos la marca es la vuelta número 1, ¿se acuerdan? 1. Vamos a comenzar a contar. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí vamos a poner la marquita que nos da el centro. Miren, simplemente la recorremos hasta acá. Esto nos da el centro de la carita.
entre las vueltas 13 y 14. Ya que tenemos esta marca central, vamos ahora a contar 5 puntos a la izquierda y 5 a la derecha. Recuerden que los ojos van a ir con distancia de 10 puntos. Entonces contamos 5 puntos y aquí voy a poner esta marca. Muy bien, ahí iría mi primer ojito. Vamos a contar ahora de aquí, de esta marca, 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese punto iría el segundo ojito, amigas. Observen, se tiene que ver bien centradito, es lo más probable que así sea. Y si no, pues este es el momento en que ustedes pueden rectificar y reacomodar los ojitos, pero seguramente no será necesario. Tomamos nuestra aguja plástica y la vamos a atravesar en el punto donde vamos a colocar el primer ojito. Esto nos va a ayudar a que el espacio, el hueco se haga más grande y no nos cueste ningún trabajo colocar el ojito. Lo ponemos así. Fíjense que aunque hicimos el hueco más grande, sí le cuesta trabajo entrar, de todas maneras. Así es que imagínense si no nos ayudamos con nuestra aguja plástica. Voy a darle varias vueltas aquí en la parte más gruesa de la aguja y así ya miren, ya se hizo un poquitito más grande. No tengan miedo si sienten que se hizo muy grande el orificio. El tejido tiende a volver a su estado normal y finalmente abraza muy fuerte el ojito. Aquí ya en la segunda marca que pusimos vamos a colocar el otro ojo. Está bien apretadito, amigas, ¿eh? Es bueno trabajar apretadito los amigurumis. Y miren, ya lo colocamos un segundo vistazo para que vean que quedó bien centradito, y cuando ya estén seguras colocan los seguros en la parte del revés de la labor. Hay quienes queman esa puntita negra que sobra para mayor seguridad. Evalúenlo, nada más tengan mucho cuidado de no quemarse y cuidado con el humo que despide al momento de quemar, amigas. Vamos a continuar con la realización de la cabecita. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Por ejemplo, en la vuelta 22 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y así se siguen con las instrucciones hasta la vuelta número 30, en la que vamos a realizar 6 disminuciones. Y nos va a quedar este pequeño espacio en la parte alta de la cabecita. Vamos a cortar hebra suficiente para que podamos cerrar estos 6 puntitos que nos quedaron al final. Ensarto mi aguja lanera, amigas, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar entrando con nuestra aguja lanera en el bucle delantero de cada uno de estos 6 puntos. Vean, solo en el buclecito delantero. Aquí va 1, 2, 3, siguiente 4, vamos al siguiente 5, ahí está, y ya nada más nos falta uno, amigas, el sexto. Una vez que hicimos esto, simplemente vamos a jalar, vean, y se va a cerrar el hueco. Ahí quedó bien cerrado. Hacen un nudito muy cerca aquí de donde hayan finalizado, aprietan bien fuerte ese nudo y vamos a tratar de entrar aquí exactamente en donde se cerró la cabecita. Salimos por detrás de preferencia, jalamos y cortamos la hebrita sobrante. Y miren, amigas, así nos habrá quedado la cabecita. Lo senté para que se viera bien en cámara. Vamos a tratar de darle formita con nuestras manitas, que quede esa cabeza bien redondita, amigas. Y pues así llegamos al final de este primer tutorial. Avancen, por favor, que cuando menos se lo esperen vamos a seguir con un tutorial más. Cuídense mucho y nos vemos pronto.